Comentábamos la clase pasada de, del régimen de propiedad del extranjero en México y de cómo estaba restringido para los extranjeros adquirir el dominio dentro de la zona restringida, que es esa franja de 100 kilómetros en fronteras y 50 kilómetros en playa, en los cuales a los extranjeros, les repito, no pueden adquirir el dominio directo, ¿sí? Sin embargo, existen algunas salvedades mediante las cuales las sociedades que tienen cláusula de admisión de extranjeros pueden adquirir el dominio directo. Y es cuando lo van a dedicar a actividades no residenciales. Es decir, ¿cuál es lo contrario a la actividad no residencial? Actividades lucrativas, ¿sí? Entonces, sí se pueden adquirir este dominio directo. Y cuando nos decía que cuando se van a dedicar a actividades residenciales tenía que hacerse conforme al capítulo siguiente, y hablaba del fideicomiso. Cuando son actividades residenciales sí pueden adquirir, pero solamente derechos fiduciarios, ¿sí? Eso en el artículo 10 de lo que es la Ley de Inversión Extranjera. Pero luego nos dice el artículo 10A. Dice, los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida o obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional, deberán presentar previamente a la ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia. ¿Sí? Cuando está fuera este inmueble de esa zona restringida, el extranjero lo único que tiene que hacer es presentar ese escrito en donde convenga en la cláusula Calvo, que la vimos en el artículo 27 constitucional, que es aquella donde hacen ese acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores que respecto de ese inmueble se considerarán como nacionales y que renuncian a solicitar la protección de las leyes y de sus gobiernos bajo la pena de perderlo todo en favor de la nación si lo hicieren, ¿sí? Entonces, ese convenio es el que se presenta previo, ¿sí?, a adquirir ese inmueble y obtener el permiso correspondiente, nos dice. Dice, cuando el bien inmueble que se pretende adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretende obtener una concesión para la explotación de minas y aguas en territorio nacional, el permiso se entenderá otorgado si no se publica en el Diario Oficial de la Federación la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. Este permiso, ¿sí?, tiene que otorgarse, ¿sí?, de manera, digamos, positiva. Opera la afirmativa ficta. Es decir, que si presentas el escrito y este inmueble está ubicado, dice, en un municipio totalmente fuera de la zona restringida, si no te publican la negativa en el Diario Oficial de la Federación, se entenderá que está otorgada ese permiso, ¿sí? Entonces tendrías que pedir que se considere la afirmativa ficta y se te otorgue el permiso. Vaya, una vez pasados los 5 días sin que se te niegue, ya no te la pueden negar, ¿sí? Pero sí tienes que obtener ese permiso, ¿sí? Solicítalo, ya no me lo pueden negar, ahora dámelo, ¿sí? Pero lo dice, cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá la petición dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, y aquí no hay afirmativa ni negativa ficta.
¿sí? Tiene que resolver. Si se fijan, hay una gran diferencia de días. Cuando está totalmente fuera son 5 y hay afirmativa ficta. Y cuando está el municipio parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, son 30 días, fíjense, hábiles. O sea que viene siendo casi como mes y medio. ¿Sí? Y no hay afirmativa ficta. ¿Por qué será esa gran diferencia de días? ¿Alguien? ¿No? Sí. La zona restringida es de 50 kilómetros en playas y 100 kilómetros en fronteras. Esa es la zona restringida. ¿No? Recordemos entonces, bueno, más bien, para este caso, es que se tiene que ubicar con precisión el inmueble dentro de ese municipio para determinar si puede estar cerca de esa zona restringida o dentro de la zona restringida, porque estamos hablando de municipios que se encuentran parcialmente dentro. Sí, habrá dos municipios que la mitad del municipio agarre zona restringida, la otra mitad no. ¿Sí? Se me ocurre, por ejemplo, San Sebastián del Oeste. ¿Sí conocen San Sebastián del Oeste? ¿Han escuchado hablar de él? ¿No han escuchado hablar de eso? ¿No? De mascota, ¿sí? Sube uno a la sierra, San Sebastián, y son que 48 kilómetros de Mascota a Vallarta, más o menos. Entonces, San Sebastián del Oeste está parcialmente dentro de la zona restringida. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran, un extranjero quisiera comprar un terreno dentro de San Sebastián del Oeste, tendría que verificar si efectivamente no está dentro de esa zona restringida, por eso son tantos días, tienen que ubicarlo con precisión. ¿Sí? Para esto interviene también aquí el INEGI, dice: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática publicará en el Diario Oficial de la Federación y mantendrá actualizada una lista de los municipios mencionados, así como de los que estén totalmente ubicados en la zona restringida. ¿Sí? Es decir, va a establecer estos municipios que están totalmente dentro de la zona restringida, donde los extranjeros no pueden adquirir dominio directo, estos están parcialmente dentro, ¿sí? Tiene una parte que está fuera de esa zona restringida. Dice que mantendrá actualizada y publicará, ¿sí? esta lista. Por lo general se hace anualmente. ¿Por qué se tendrá que estar actualizando y publicando esta lista de municipios totalmente dentro y parcialmente dentro de la zona restringida? Y que interviene el INEGI. ¿Se puede qué, compañeros? Se puede expandir la zona restringida o reducir. Sí es. Más bien, los kilómetros serían los mismos. Pero que se urbanice, por ejemplo, una parte que no está urbanizada. No, aquí no tiene tanto que ver la urbanización, sino el movimiento de la tierra. ¿Sí? Imagínense que llegue un huracán y que se coma un pedazo de playa. 100 metros. Y aumenta 100 metros para allá la playa. ¿Sí? Ya se movió la zona restringida 100 metros a 100 metros. Porque cuenta desde la playa, no desde el mar, sino desde la playa. ¿Sí? Ahora que también se pueden mover las fronteras de los municipios de manera artificial. ¿Cómo se puede mover de manera artificial las fronteras de un municipio con otro? O el territorio de un municipio. ¿Cómo se puede expandir el territorio del municipio? De manera artificial. O de manera
Virtual, no, virtual no. De manera legal, por una resolución, ya sea de la Corte o de un Congreso estatal que modifique los límites de un municipio o la extensión territorial de un municipio, ¿sí? Para eso el INEGI tiene que estar muy al pendiente. Luego nos dice, la Secretaría de Relaciones podrá determinar mediante acuerdos generales que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación supuestos en los que los extranjeros, para tener el derecho a que se refiere este artículo, solo deberán presentar ante dicha dependencia un escrito en lo que convengan lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 constitucional, sin requerir el permiso de correspondiente de dicha dependencia. Y aquí entonces ya nos cambia un poquito la jugada, ¿sí? Porque tenemos que de manera general, para que un extranjero pueda adquirir un bien inmueble que esté ubicado en un municipio totalmente fuera, ¿sí? O parcialmente dentro de la zona restringida, o sea, que el inmueble no esté en la zona restringida, ¿sí? Tiene que presentar su escrito donde conviene la cláusula cargo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y obtener el permiso, ¿sí? Si no se lo dan, si no se lo niegan en 5 días, opera la afirmativa FITA. Ese es, digamos, el panorama general. Pero luego nos dice ese mismo artículo 10A que la Secretaría puede determinar en qué casos, ¿sí?, los extranjeros, con solo presentar el escrito sin necesidad de obtener el permiso, ¿sí?, ese permiso que hablaba el párrafo, el primer párrafo, ¿sí?, sin necesidad de obtener el permiso, ya cumplen con el requisito de poder obtener o avisar, están como avisando sin necesidad de tener el permiso, y con eso ya pueden adquirir ese bien inmueble, ese dominio, ¿sí? Entonces tenemos esos dos parámetros, ¿sí? Y aquí lo que tendríamos que ver entonces cuál es ese acuerdo que dictó la Secretaría de Relaciones Exteriores para saber cuándo un extranjero no necesita permiso, simplemente avisar que va a adquirir un bien inmueble para que el notario pueda pasar la escritura, ¿sí? Dice, acuerdo general emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, me hace falta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 1998. Los nacionales de aquellos países con los que los Estados Unidos mexicanos sostienen relaciones diplomáticas podrán beneficiarse de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 10A de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que únicamente deberán presentar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto por la fracción primera del artículo 27 constitucional para adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida. Entonces el parámetro es ese, que ese extranjero que va a adquirir un bien inmueble fuera de la zona restringida, para que pueda beneficiarse de solamente presentar el escrito sin necesidad de obtener el permiso, es que su país de nacionalidad sostenga relaciones diplomáticas con México. Y ahora yo les pregunto, ¿qué son las relaciones diplomáticas? Cuando se haya celebrado algún tipo de tratado de hacer nuevos. No. ¿Cuándo hay relaciones diplomáticas entre dos países? El público, ¿no? ¿No vieron virtual? Se la pasaron el vídeo, ¿verdad? No llegan a nada. Comunicación. Entonces, ¿cuándo van a relaciones diplomáticas? De acuerdo a ese compromiso, bueno, cuando hay tratados internacionales.
Pero aquí lo que sucede es que cuando hay un tratado internacional no necesariamente requiere relaciones diplomáticas. Ahí hay una relación internacional. La existencia de un tratado internacional revela la existencia de una relación internacional. Debemos aprender que política exterior, relaciones internacionales y relaciones diplomáticas y relaciones consulares no son lo mismo. Escucha, puede parecer igual, pero no son lo mismo. ¿Sí? Y entonces queda condicionado para que ese extranjero pueda adquirir sin necesidad de tener permiso, es si su país sostiene relaciones diplomáticas. ¿Alguien tiene idea de lo que es la política exterior? ¿Oyeron mucho? ¿No? Política exterior son una serie de principios con los que un Estado de manera general sale a entablar relaciones con todos los países del mundo. Principios generales, es decir, política exterior. ¿Sí? Esa política exterior que vamos a encontrar en el artículo de las facultades del presidente de la República en la versión 10 vienen los principios de la política exterior, lo que también menciona, son los principios de las conferencias, todas las demás. Esa es la política exterior, de cómo sale. Política internacional ya son, digamos, las directrices que tiene un país de sus relaciones con otro país en específico. Esa es una relación internacional, la relación entre las naciones. México tiene una política exterior que se supone que vaya sus relaciones con todos los países, pero tiene relaciones internacionales con directrices muy específicas para cada uno de los países. Es decir, no tiene la misma relación, ¿sí?, con Estados Unidos y con Guatemala. Son diferentes. Y eso son las relaciones internacionales, las relaciones específicamente para cada país. ¿Sí? Aquí viene lo bueno, que son las relaciones diplomáticas. No puedo ver así generalmente, como algún convenio que todos los estados, bueno, que todos los países como todo lo que están muchísimos países inmersos en el contexto. No, es una palabra. Relaciones diplomáticas. Referente al Estado. Referente a los estados de Estado, pues sí, sí hay que ser referencias al Estado, pero ¿qué implica la relación diplomática? Relaciones diplomáticas. ¿Quiénes intervienen en esas relaciones? ¿Cómo se llaman los representantes? Los agentes diplomáticos, intervienen los diplomáticos. ¿Sí? Cuando hay relaciones diplomáticas entre dos países, es que hubo intercambio de qué? De embajadores, y hay embajadas, hay diplomáticos acreditados en cada uno de esos estados. ¿Sí? Podemos tener relaciones internacionales con Corea del Norte. Tenemos una relación internacional con Corea del Norte, sí, porque Israel tiene una relación con Corea del Norte. Pero tenemos relaciones diplomáticas con Corea del Norte. ¿Tenemos embajador? No. Tenemos
embajador. Las relaciones internacionales sí, sí, porque al fin y al cabo, de alguna forma van a interactuar México y Corea del Norte. Y hay directrices específicas de la actuación de México para con Corea del Norte. Es una relación internacional entre los países. Relaciones diplomáticas es cuando ya amistad, hay ese deseo de poder, ¿sabes qué? Yo te mando una embajada, tú mándame. Hay diferentes relaciones diplomáticas. Poder generar las relaciones diplomáticas implica una relación de amistad entre los países. ¿Sí? Y a las relaciones consulares es cuando consulares, es ¿sí? Donde puede haber, donde hay relaciones diplomáticas, necesariamente hay relaciones consulares. Pero puede haber relaciones consulares sin que existan relaciones diplomáticas. Eso ya es materia de derecho internacional. Los consulares, cuando yo me fui de vacaciones a un país donde no tenemos consulado mexicano, ¿dónde se puede recordar si efectos de derechos no son privados? Pues, si no hay consulados, no hay embajadas, corran al país más cercano que tenga una embajada. Muchas veces vamos a encontrar países que no tenemos consulados, pero sí hay una embajada. Siempre en una embajada se va a manejar una cosa que se llama. Se va a manejar en las embajadas una parte que se llama sección consular. Sí, y se va a encargar de prestar los servicios consulares. Pero si no hay ni embajada ni hay consulado, pues no hay problema. En un momento dado, y que vas a ser parte del estilo del derecho diplomático consular, puede haber representación concurrente o dividida, dependiendo. ¿Sí? Por ejemplo, Guatemala, si México tiene un embajador en Egipto, Guatemala no tiene embajador en Egipto, pero quiere suplir relaciones diplomáticas. Entonces Guatemala le dice a México, oye, México, no me prestas tu embajador para que yo me sienta embajador. Y el cónsul requiere hacer. Sí, no más. Si el tiempo acerca, adelante. Y eso. Si el tiempo acerca, entonces el embajador de México tiene que ser embajador. Eso se hace cuando hay mucha relación, mucha amistad entre países. Si es que a mí no me conviene mantener un embajador. Pero pues, México y Guatemala estamos pegando, no, a todas las aprender allá a aprender, que no normalmente sí, sin problema. No más que si aquí pues sí, una representación. Bueno, y así pues, eso ya es más específico en la derecho diplomático y consular. Entonces, ¿entendido esto? Cuando un extranjero va a poder adquirir el dominio directo de estos bienes sin necesidad de obtener el permiso de la Secretaría, cuando, si su país de origen, de nacionalidad, sostiene relaciones diplomáticas, y que hay una embajada aquí. ¿Sí? ¿Hay una embajada aquí de Estados Unidos? Sí. Pues, nomás presenta el escrito ante cualquier delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Oye, voy a adquirir un terreno en Chapala, en Cocotepec, en Ajijic, una casa. ¿Sí? Y convengo la cláusula calvo. ¿Sí? No, solicitar la ayuda de mis gobiernos o de mis leyes, bajo la pena que si lo hago, lo pierdo en favor de la nación. Presenta el escrito, con el sello de recibido, va con el notario, mira notario, ya presenté mi escrito, vamos a pasar la escritura. ¿Sí? Ese es el criterio. Bueno, así supone que debe ser, como yo nunca he trabajado en notaría. ¿Alguien de ustedes trabaja en notaría? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, se supone que sí debe de ser. Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿No?
Bueno, vamos al artículo 11, dice, se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito sean fiduciarias, perdón, para que instituciones de crédito adquieran como fiduciarias derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos. Y los fideicomisarios sean sociedades mexicanas sin cláusulas de exclusión de extranjeros, en el caso previsto en la fracción segunda del artículo 10 de esta ley, y personas físicas o morales extranjeras. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo funciona el fideicomiso? ¿No se acuerdan cómo funciona el fideicomiso? Ajá, muy bien. ¿Qué más? Y fiduciario, así es. ¿Que sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces tenemos, mira, aquí, dice, se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito adquieran como fiduciarias. ¿Sí? Para empezar, nuestras leyes mercantiles establecen que los fiduciarios solamente pueden ser instituciones de crédito. Para empezar. ¿Sí? Entonces, cuando esta fiduciaria va a adquirir derechos, ¿sí?, de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida, es decir, en la franja de 50 kilómetros central y 100 fronteras, necesita ese permiso de la Secretaría de las Relaciones Exteriores. ¿Sí? Entonces tenemos que es aquí la fiduciaria. ¿No? Requiere el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego nos dice, cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos. Ahí está el detalle. Cuando hablábamos del artículo 10 de que se podían adquirir derechos para que los extranjeros pudieran realizar actividades residenciales dentro de la zona restringida, se refería precisamente a esto, a los fideicomisos. Es decir, que no adquieran esos derechos reales, simplemente se permite la utilización, el uso. No, no porque el usufructo sí es un derecho real. ¿Sí? Es que no, pero al final no. Sí, es parecido, o sea, efectivamente, o sea, sí podemos decir que hay una similitud en cuanto a los efectos del régimen de propiedad. Sí, sí, podemos decir que sí. Entonces, sabemos que el fideicomiso funciona de manera tripartita, como ya lo habían dicho. ¿Sí? Hay de este lado, fidei, ¿sí? De acá, un fideicomisario, de manera tripartita. Aquí lo interesante es que no tienen que, el fideicomisario, cuando son sociedades mexicanas que admiten entre sus socios extranjeros, dicen que no tienen cláusula de exclusión, o sociedades, o personas morales extranjeras y personas físicas extranjeras, cuando suceden los fideicomisarios, ¿sí?, deben de otorgarse o deben de permitirse para la utilización de actividades residenciales mediante fideicomiso. Fideicomitente, ¿sí?, transmite el dominio, ¿sí?, del bien inmueble a la fiduciaria.
le transmite el dominio. ¿Para cumplir con qué? Con el objeto. Por regla general, todos los fideicomisos tienen un consejo directivo, junta directiva, no recuerdo cómo se llama, que precisamente van a verificar y se empujar el objeto del fideicomiso. ¿Sí? Pero aquí el fideicomitente, supongamos que este es un pequeño propietario o es el dueño de un pedazo de playa acá para las costas de Puerto Vallarta, en la catita de este lado, está más bonito, más salvaje. ¿Sí? Usted dice, pues voy a hacer unas casitas para rentar a los extranjeros o para venderle a los extranjeros. Voy a hacer casas para vendérselas a los extranjeros. ¿Sí? Pero sucede de que este cuate no sabe de la existencia de la zona restringida y de las restricciones. Y cuando quiere vender, el otro dice, no, espérate, no puedes vender a un extranjero. Es que los extranjeros son los que pagan bien, sí, los que pagan bien. Pero no la puedes vender, tienes que hacerlo mediante el fideicomiso. ¿Sí? Entonces, el fideicomitente, que es el dueño, transmite el dominio a la fiduciaria, y la fiduciaria, ¿sí?, permite el uso al fideicomisario. ¿Sí? Bueno, usualmente se pueden llamar de muchas formas, ¿no? Pero por regla general son certificados de participación fiduciaria. ¿Sí? Que los va a emitir el fideicomiso. Y le va a decir al fideicomisario, mira, aquí te doy tu certificado de participación fiduciaria, ¿sí?, donde tú vas a ser el único y exclusivo tenedor de los derechos de uso y utilización de este bien inmueble. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas o preguntas? ¿No? La figura, bueno, nosotros lo que veíamos mucho del tiempo que tuve yo, bueno, Manzanillo, iban después de trabajar en una taller y se lo iban a hacer fideicomisos. Pero muchos otros extranjeros, como ya tenían hijos aquí, ya tenían mucho tiempo, el momento en que sus hijos nacen aquí en México, ponen a sus los hijos como dueños. Los hijos, bueno, por así decirlo, nombre de padre con autorización del padre. Sí. Eso es lo que hacen, ya se tiene ahí la... Y hay muchas maneras de obviar esto. ¿Sí? Veíamos cómo, si es una sociedad mexicana, aunque sean extranjeros, puede hacerlo. Puedes hasta constituir una SAS, y la SAS adquiere, la SAS de una sola persona y la SAS adquiere. ¿Sí? Lo veíamos la clase pasada. ¿Sí? Cuando su objeto es lucrativo. ¿Sí? Decíamos el ejemplo, bueno, llega un extranjero, quiere comprar una casa, bueno, solamente la puedo adquirir si es para una cuestión lucrativa. ¿Sí? En la playa, digamos, hemos puesto el ejemplo de Sayulita. ¿Qué puede hacer el extranjero? Pues va con el notario, está a la página de la Secretaría de Economía, constituye una SAS bajo su nombre si él tiene una residencia temporal o permanente aquí, constituye una SAS con un solo socio, donde él es el socio, y con esa SAS va y compra un inmueble, ¿sí?, en la zona restringida para utilizarlo de taller y sala de exposición de artesanías, digamos, de México. Y dice, ¿y quién le va a impedir que arriba
construye y ponga un cuartito y él viva. Pues no, nadie se lo va a impedir, porque abajo es donde va a hacer su negocio, su actividad lucrativa. Puede hacerlo, sí, sí puede hacerlo. Y vamos a encontrar que hay muchas formas de, digamos, de obviar esto, de obviar el fideicomiso, ¿sí? Pero vamos a verlas más adelante. No, o sea, no es cualquier cosa hacer esto, obtener el permiso del banco, hacer no me acuerdo, la junta directiva, ¿cómo se llama? Eso, quiénes van a participar, quiénes van a ser los fideicomisarios, quién es el fideicomitente. Así es, no es tan sencillo. Después, para obviar eso, se hacen todas esas cosas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. O sea, cómo se dobla la ley para obtener este resultado, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, nos vemos mañana.